La Llorona. El conocido relato de La Llorona tiene su origen, en efecto, en el mundo prehispánico. En los días postreros de su reinado, Moctezuma II andaba pesaroso por una serie de pronósticos que se referían al fin de su mandato. Pidió que se le dijese acerca de sueños y apariciones, y lo mismo encomendó a todos los que tienen por costumbre de andar de noche, y que así topasen a aquella mujer que dicen que anda de noche llorando y gimiendo, que le pregunten ¿qué es lo que llora y gime? La leyenda también fue transmitida a Fray Bernardino de Sahagún por sus informantes indígenas, y además podemos leerla en la historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo. Está asociada a los famosos presagios funestos que se supone sucedieron antes de la conquista española y que vaticinaban el final del Imperio Mexica en Tenochtitlan. Esos presagios eran una llama que aparecía en la noche, 10 años antes de la conquista, que provocaba desasosiego en la gente. El templo de Huitzilopochtli ardió sin que hubiera mano de por medio, y mientras más agua le echaban para apagarlo, más enardecía el fuego. Un rayo cayó en el templo de Xiuhtecutli sin que se escuchara trueno alguno. Un fuego salió por el poniente y se dividió en 3 partes, lo que provocó mucho alboroto. El agua del lago hirvió y anegó las casas. El 6º presagio fue el de una mujer que recorría las calles dando gritos lastimeros. Otro más fue la captura de una especie de grulla, con un espejo en la cabeza, en el que se podía ver una serie de acontecimientos, y finalmente, la aparición de personas deformes con un solo cuerpo y 2 cabezas, que luego desaparecían. ¿Cómo relata Sahagún lo referente a la mujer que salía en las noches? Muchas veces se oía, una mujer lloraba. Iba gritando por la noche, andaba dando grandes gritos. Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? El mismo fraile la nombra Cihuacóatl, o mujer serpiente, o Tonantzin, nuestra madre, y apunta. Decían que de noche voceaba y bramaba en el aire. Agrega que la mujer portaba una cuna que ponía en el mercado y ahí la abandonaba. Cuando las mujeres iban a ver qué había dentro de la cuna, solo encontraban un cuchillo de pedernal de los que usaban para el sacrificio. El 6º prodigio y señal fue que muchas veces y muchas noches se oía una voz de mujer que a grandes voces lloraba y decía, anegándose con mucho llanto y grandes sollozos y suspiros: «Oh, hijos míos, del todo nos vamos ya a perder». O bien, otras veces decía: «Oh, hijos míos, ¿a dónde os podré llevar a esconder?». Una de las expresiones relevantes del pensamiento popular son las leyendas que a veces se forjan a partir de hechos importantes. Otras responden a un imaginario colectivo que se va formando con el paso del tiempo, pero que no ocurrieron en realidad, como parece ser el caso de algunos de los presagios. Sin embargo, la Llorona trascendió al mundo colonial y aún hoy perdura en boca de las abuelas que nos relatan la historia de aquella mujer que se aparece y gime por sus hijos. Los vecinos de la ciudad escuchaban agudos y tristísimos gemidos. Quien los profería era una mujer con traje y velo blancos que recorría las calles del centro y llegaba a la Plaza Mayor, donde se hincaba y volteaba hacia el oriente para proferir el último y angustioso lamento. Después continuaba su andar hacia las orillas del lago, en donde desaparecía. Y no pocos de los conquistadores valerosos y esforzados, que habían sido espanto de la misma muerte, quedaban en presencia de aquella mujer, mudos, pálidos y fríos, como de mármol. Los más animosos
Apenas se atrevían a seguirla a larga distancia, aprovechando la claridad de la luna, sin lograr otra cosa que verla desaparecer llegando al lago, como si se sumergiera entre las aguas, y no pudiéndose averiguar más de ella, e ignorándose quién era, de dónde venía y a dónde iba, se le dio el nombre de La Llorona. Huitaplatón. Según Bernardino de Sahagún, en el libro quinto de su Historia General de las Cosas de la Nueva España, la aparición de los fantasmas se atribuía al dios Tezcatlipoca, y el primero era Huitaplatón, una mujer enana o pequeña, de cabellos largos hasta la cintura, con un andar muy parecido al de un pato. Ella se aparecía a los hombres cuando iban al sanitario para sorprenderlos, y quienes la veían volvían a sus casas temblando de pavor, con la convicción de que tarde o temprano morirían o les ocurriría alguna tragedia. Si algún valiente quería atraparla, le resultaba imposible, pues la figura desaparecía y reaparecía hasta que el intrépido quedaba burlado. La última forma, también consignada por Sahagún, era cuando Tezcatlipoca se aparecía en forma de coyote, para impedir el paso a los viajeros o para advertirles de algún peligro o desgracia en ese camino. Y esta historia se relaciona directamente con la Tapacaminos. Se dice que en la carretera que va a Jalapa rumbo a Perote, a la altura del antiguo rastro de esta capital, cuando es de noche ya muy tarde y hay neblina o llueve, a los choferes de los camiones o cualquier persona que vaya manejando sola un coche, se le aparece al borde de la carretera una muchacha muy guapa y arreglada, pidiendo aventón. Si no se lo dan, vuelve a aparecer más adelante, haciendo señas con las manos y con el cuerpo para que la recojan y la lleven donde ella quiere ir. Y todo aquel que no se lo da, se le aparece una calavera dentro de su vehículo en la parte de atrás, que el chofer puede ver por el espejo retrovisor. Cuando el conductor, aterrorizado, voltea la cabeza, aquella ya no está, y no se le ve por ningún lado. Muchos de los que han vivido la experiencia se van a confesar porque se les remueve el sentimiento de culpa y creen que es algún castigo. Otros piensan que se debe a que en esa carretera asustan y no es bueno manejar de noche. Algunos más dicen que es una tentación y sirve como prueba, ya que aquellos que suben a sus autos a la Tapacaminos son los que sufren los accidentes. El espectro protagonista de esta historia no tenía cabeza, pero esta no era su particularidad más terrorífica. Lo más aterrador de Yoaltepostli era su pecho desgarrado y abierto por la mitad, justo debajo de los hombros, también llamado hacha nocturna. Tenía una especie de apertura que se abría y se cerraba, dejando mostrar sus entrañas y un corazón en estado de putrefacción. El ruido que provocaba su pecho abriéndose y cerrándose se asimilaba al de un hacha talando un árbol en el bosque. De ahí el origen de su nombre. Vida y muerte, riqueza y miseria, gloria y menosprecio danzaban en torno a la vida del hombre que, como débil balsa entre la marejada de la existencia, miraba siempre su futuro entre la niebla del temor y la esperanza. ¿Qué aguardaba a cada hombre en el campo de batalla? Tal vez la muerte, tal vez la captura, tal vez la gloria, el honor, el poder, la adquisición de bienes materiales. La vida era un inmenso juego cotidiano, un constante albur en el que tenían que preverse los resultados. Era necesario gozar suavemente la vida cada día, entre flores y cantos, mas sin desconocer, sin tratar de ocultarse que la muerte siempre está al acecho. Y aún la muerte misma era otro albur,
otra esperanza, otro temor. ¿Cómo se presentaría? Tal vez cubierta de gloria, en la guerra o en el sacrificio, para que el hombre siguiera luchando al lado del sol, o tal vez destinándolo al paraíso de Tlaloc, si era motivada por alguna causa que se relacionara con el agua, o tal vez la perdición total, si era triste y humilde, una muerte común. Y aún sabiendo esto, ¿podía estar seguro el hombre de su existencia en el más allá? El hombre del pueblo, el Macehual, no podía conformarse con la eterna incertidumbre. Tenía que buscar el curso visible de la naturaleza en lo sobrenatural. ¿Acaso no era para él lo mismo? ¿No estaba todo regido por la voluntad de los dioses? ¿No era el mundo un inmenso orden que relacionaba íntimamente cada una de sus partes con las otras? Así, el mundo del Macehual se fue llenando de colores, y cada árbol, cada insecto, cada poste, cada utensilio de cocina fue adquiriendo una vida rica, un poder manifiesto, un rostro definido y un destino. El tecolote anunciaba la muerte con su triste canto. El conejo buscaba al compañero que algún día se ocultaría con él en los montes. Los postes eran mentirosos, las piedras de la hoguera podían ser ofendidas, y en cada signo, en cada respuesta, tenía el hombre un descanso a su mayor tormento, más grande que la muerte y que la deshonra. La incertidumbre. Los sabios aspiran a elevarse para conocer a los dioses, pero estos están siempre más cerca del pueblo. Son para él más humanos, más corpóreos, más llenos de vida y, ¿por qué no?, más sujetos a la suerte y cercanos a la destrucción. Según las pláticas del pueblo, el aparecido era Tezcatlipoca mismo que, visible y tangible, venía a burlarse de los mortales. Un hombre valeroso podía luchar con él y aún exigirle, como en la guerra, un tributo. Tezcatlipoca, como guerrero vencido, regateaba el precio de su derrota. Llamaba a su captor amigo Colibrí, le llegaba a decir enemigo, tal vez para que se atemorizara ante este nombre, ya que no era sino reciprocidad de tratamiento del dios al que los hombres también llamaban Yaotli, el enemigo. Y así el valeroso que lo había capturado podía saber quién era su contrincante. Si aún persistía en su empeño, le daba a conocer que se había apoderado de algo íntimamente ligado a su suerte. El nombre propio de su vencedor, una parte de su persona. Por último, le ofrecía una espina como rescate. Un hombre valeroso no aceptaba tampoco. 3 o 4 espinas sí eran suficientes. Pero no todos los hombres tenían el suficiente valor para enfrentarse por mucho tiempo a Tezcatlipoca. Alguno arrebatadamente arrancaba el corazón y lejos iba a descubrir su suerte. Si su vida había sido buena y recta, grandes bienes podía esperar, pero el corazón de Tezcatlipoca podía también juzgarlo y enviarle a la miseria. Podía suceder también que quien se topare con el aparecido fuese un hombre cobarde. Nada bueno podía esperar, pues el dios se burlaba de él por largo tiempo, atormentándolo con tremendos temores, ya que era un hombre sin base, sin fundamento, que no merecía otra suerte más digna que el escarnio. La noche con sus innumerables sonidos era un reto. El enemigo descendía para jugar un poco con los hombres, y en sus juicios premiaba o castigaba la conducta y el valor. Una vez más se unían el destino y el esfuerzo. No era una predestinación tan fuerte que pudiera regir la vida sin la colaboración de la voluntad humana, pero había la posibilidad de inquirir un poco lo que se mantenía oculto entre la niebla del futuro.